cosas, pero hay muchos otros que necesitan apoyo. Y al final hay un problema que es interesante. Cuando sucede una situación adversa, que suele suceder, siempre hay un problemita por ahí escondido, ¿no? Entonces van a buscar a alguien, ¿no?, que autorizó la compra, y esa persona dice, sí, pero yo lo autoricé porque tuve un pedido o un informe de otra persona, y terminan en un técnico que hizo una evaluación y dice, bueno, yo hice lo que me pidió el jefe, ¿no? Entonces entran en una especie de no aceptar una responsabilidad porque realmente no había una responsabilidad que aceptar. Entonces, esa es una situación interesante, ¿no? En todo caso, tanto en el nivel público como en el nivel privado, lo que debe primar al momento de hacer una adquisición de esta clase de equipos, tanto por el nivel de inversión como por los años que puede durar esta inversión, es importante apuntar hacia el objetivo, ¿no? Quizá minorar los costos, quizá mejorar el servicio finalmente, los productos que va a permitir estos equipos realizar. Correcto. Primero, definir bien, ¿no?, lo que se quiere. Entonces, un estudio adecuado. Y en ese estudio adecuado están involucrados los costos, los que usted menciona, ¿no? Entonces, con ese estudio y correctamente firmado y elaborado por un profesional calificado, al que inclusive se le puede, ¿no?, no quiero usar un término fuerte, pero de algún modo, ¿cómo sería la palabra? No castigar, pero sí quejarse, o cuestionar, o validar, o verificar, si quiere, ¿no?, que el profesional está debidamente habilitado para ese tipo de labor. Entonces aquí es donde debe entrar el colegio, ¿no?, de ingenieros, para poder capacitar, habilitar, ¿no?, a sus profesionales, y que puedan hacer diferentes tipos de labores. Hay un tema muy interesante que son los inventarios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si hay un inventario? Si hay una institución que tiene, inclusive puede ser un banco, puede ser una institución pública del gobierno, locales en muchos lugares del país, ¿no? ¿Cómo inventaríamos sus activos, ¿no? Entonces, ¿qué se suele hacer? Se suele contratar a una empresa especializada, ¿no? Y luego, si hay un problema y la empresa eleva sus costos porque tiene que viajar, si es que hay desplazarse a algún lugar del país, ¿no? Y luego, si hay un problema, la empresa no se responsabiliza una vez que termina su trabajo, ¿no? Entonces, todos unos detalles asociados a la calidad del estudio, a la calidad de la evaluación que se requiere hacer, yo creo que debe participar el Colegio de Ingenieros de una forma que, igual que lo hace el Colegio Médico con sus médicos, ¿no? Entonces lo habilitan, ¿no? Están en permanente capacitación, están en permanente cuestionamiento de las decisiones apropiadas, ¿no? Están en permanente, digamos, visión, ¿no?, que el profesional no puede cometer un error, y si comete un error inmediatamente, ¿no?, debe haber una forma de poder corregirlo. Entonces usted propone que el Colegio de Ingenieros sea el que evalúe a estos profesionales especializados en auditorías y en las correcciones técnicas. Claro, es un tema interesante decir que el colegio evalúe. Yo diría que el colegio participe, porque un cambio, o sea, donde no hay nada, un cambio va a costar un proceso largo, ¿no? O sea, si ninguna decisión del Estado, o por ahí una que otra, se acerca al colegio, porque hay decisiones que sí se acercan al colegio, pero son muy pocas, ¿no? Para hacer que todas las demás participen, ¿no?, debe haber un mecanismo. Y hay una ley para que los profesionales que deben ejercer la función de ingenieros, ¿no?, deban estar colegiados y habilitados. Esta ley requería un reglamento. El reglamento me parece que también ya se ha avanzado, pero todavía no está en ejecución, ¿no? Entonces,
Una forma es que las leyes nos obliguen, ¿no?, a hacer las cosas en un sentido, bajo unas normas adecuadas, bajo un comportamiento adecuado. Y la otra es que las instituciones vayan confiando unas a otras, o unas en otras, y puedan correctamente decir, mira, yo necesito tu ayuda porque necesito seriedad en este tipo de investigación, en este tipo de análisis, en este tipo de documentos que tengo que, ¿no?, aprobar y presupuestar. Al final todo es gasto en una institución pública o privada. O sea, cualquier cosa que vamos a hacer va a consumir recursos. Entonces esos recursos son dinero. Entonces, cuando hay uno de estos problemas que mencioné hace un ratito, ¿qué va a suceder?, ¿no? Van a estar buscando la responsabilidad en una persona y no la van a encontrar. ¿Por qué? Porque un profesional técnico con título o sin título lo que hace es, pues, sigue las indicaciones de otra persona, ¿no? Y comienza una serie de actividades donde no está clara la responsabilidad, ¿no? Y luego entra el tema de auditoría, que no saben, cuando tienen que auditar, no saben qué tienen que hacer porque no tienen la formación adecuada. ¿Cuál sería entonces la participación específica del colegio en ingenieros cívicos? Bien, para mí va tal vez en 3 áreas, ¿no? Primero, habilitar a los profesionales, ¿no? Y claro, esperar que el reglamento cumpla su función es una forma, ¿no? Pero luego está el acercamiento del colegio mismo dentro de su trabajo como institución, digamos, que puede ayudar a la empresa pública, a las pymes. El tema de las pymes es bien interesante, y a la empresa privada, ¿no?, en general, a mejorar sus estudios. Entonces, primero, el colegio debe habilitar correctamente a sus profesionales. Para eso se deben hacer convocatorias masivas, ¿no?, y ver la forma de que todos estén adecuadamente habilitados. Luego de eso, claro, se les debe capacitar permanentemente, ¿no es cierto?, para que tengan conciencia no solamente de la responsabilidad de su trabajo, sino además para que, ¿no?, estén enterados de los diversos problemas o casos que se suelen llamar casuísticas suceden, porque en general nosotros aprendemos en base a la experiencia. Entonces, ¿qué sucede? Si hay un problema que se había presentado pero no sabíamos cómo resolverlo, ¿no?, y se resolvió bien una vez, entonces ya tienes una forma de resolverlo, ¿no? Entonces se transmiten las experiencias, ¿no?, de un profesional a otro o de una institución a otras. Entonces ahí hay un tema en la capacitación. Luego está el acercamiento a las instituciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se acercan? Porque la ley lo manda, entonces esperamos a que nos llame, o porque no decimos vamos a trabajar en una especie de colaboración y beneficio mutuo, ¿no? Porque la institución se beneficia porque los estudios van a ser más adecuados para ahorrar dinero, o para entender la necesidad de un ciudadano, o para entender la necesidad de un producto, o de una demanda de un producto, o de una oferta de un producto, ¿no? Y luego está el tema evidentemente técnico, ¿no? Si se requiere que el colegio participe con sus profesionales, pues crear los mecanismos para que eso suceda, ¿no? Ya sea en la evaluación, vamos a decir, inventarios, análisis de demanda, ¿no?, lo que se considere hacer, ¿no?, análisis técnicos de adquisiciones informáticas, de comunicaciones. Por ejemplo, un tema muy interesante en la evaluación del software, ¿no?, que hay unas leyes que ha puesto la PCM para que cuando se compra o se pretende comprar un software hayan ciertos informes, ¿no?, de neutralidad tecnológica, para no ir directamente a favorecer a un proveedor. Pero esto tampoco se cumple. Y hay una situación delicada, que tengo unos documentos aquí, que muchos funcionarios del Estado están copiando lo que hace uno como sustento en una institución para una compra,
copian lo mismo, el mismo texto en otra institución para otro tipo de compra. O sea, ya ni siquiera están haciendo el análisis mínimo, ¿no?, para su trabajo. O sea, están copiando básicamente el trabajo de otro para una compra, y eso ya no es posible. O sea, estamos ya cayendo cada vez más hondo en un hueco, que el hueco se va haciendo más grande y más profundo. Entonces el colegio debe participar, ¿no?, en las evaluaciones técnicas según se puedan hacer las coordinaciones adecuadas, y luego en la auditoría. ¿Por qué es importante la auditoría? La auditoría es importante no porque usted quiere meter preso a alguien, ni que quiere asignar una responsabilidad a alguien. La auditoría es importante porque se busca mejorar los procesos, nada más. Entonces usted hace una auditoría para ver, ¿no?, si algo que se hizo se puede hacer mejor. Claro que si algo estaba faltante, ¿no?, en ese momento se hace notar, porque es probable que dentro de un proceso algo se nos haya olvidado. Entonces el autor dice, mire, aquí falta este documento, ¿no? Se hace una recomendación y se completa. Pero luego, si a partir de la recomendación no se logra la siguiente vez hacerlo bien, entonces ya viene una responsabilidad, porque no te van a estar recomendando a cada rato, ¿no?, que corrijas lo mismo, ¿no? Entonces hay un criterio que el profesional mejora su trabajo y aprende, ¿no? Entonces, y luego la auditoría va sobre diferentes casos de manejo financiero. Yo he sabido que en alguna institución de estas que transportan energía, por ejemplo, se compró un software que costó 300.000 soles. Luego vino una auditoría y dijo, este software costaba 80.000 en el momento que se compró. ¿Qué pasó ahí? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Por qué han pagado prácticamente más de 3 veces más? Entonces es una situación delicada, ¿no? O sea, la sobrevaloración es una situación delicada. ¿Y qué pasa si no hay, ¿no?, las personas no están, o no hay responsables, o el tiempo pasó, ¿no?, y bueno, ya no hay a quien echarle la culpa, ¿no? Claro, si se encuentra una situación de ese tipo en un momento inmediato, luego que se produce, tal vez, ¿no?, como hemos visto inclusive antes de que sean compras de ambulancias, de autos en algunas instituciones del gobierno, algunos problemas que han llegado hasta el Congreso y que han lamentablemente terminado con la renuncia del titular de un pliego. Pero no se debe llegar a esa situación. O sea, no se debe llegar a esa situación, ¿me entiendes? ¿Qué le parece si con la revisión de esos documentos y con el tema del que estamos tratando, regresamos después de la pausa? Claro, encantado. Bien, amigos, no se muevan, regresamos.